para hacer balance y perspectivas, ¿no?, del futuro. El colectivo está moderado por Alfonso Muñoz. Alfonso es redactor de empresas de telecomunicaciones y tecnología dentro de la sección de economía de la agencia de noticias Europa Press y está acompañado por un montón de ponentes y de miembros activos del Foro de Gobernanza durante todos estos años. Y nada, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en esta última mesa de debate de la 8ª edición del Foro de la Gobernanza de Internet, que además, como bien vamos a tratar en esta mesa, coincide con su 10º aniversario en España. Llevamos día y medio abordando diferentes aspectos, como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los menores de Internet, blockchain, entre otros muchos, y ahora toca hablar del propio foro. Con estos 6 ponentes vamos a hacer un repaso a cuáles han sido estos 10 años y con ello todas las políticas de Internet que han evolucionado estos 10 años, y también hablar un poco del futuro, de qué papel tiene el foro y qué papel tiene la gobernanza en Internet en el futuro. Los 6 han estado o están muy vinculados al foro y como somos muchos y sé que tenemos muchas cosas interesantes que contar, sí que os pido concisión y brevedad para poder hablar de todo lo posible en esta mesa. Si queréis vamos a comenzar un poco remitiendo a los orígenes del foro. Aquí hay 3 personas que estuvieron en la creación, en la fundación del foro. Uno de ellos es Jorge Pérez, que es el coordinador de IFP Spain. Jorge, ¿puedes explicarnos un poco cómo surgió este foro en España? Muy rápidamente. Esto surgió, como siempre, por una, entre comillas, casualidad, ¿no? Y es que yo había estado en los trabajos estos del WISIS, de Túnez, de la Cumbre, estaban también con esa historia, y coincidió que vino Javier no estaba por Iberoamérica en Telefónica, no sé en cuál de las telefónicas estaba, y lo nombraron presidente de la fundación. Me acuerdo, tenemos que hacer algo, y dije, mira, hay una cosa que no sé qué es, porque no sabíamos, reconozcámoslo, nadie de aquí, qué era eso, que se acaba de producir, que va a tener su reunión en unos meses en Atenas, como el primer foro de gobernanza de tal. En cualquier caso, me da la impresión de que esto va a tener trascendencia, no todo el foro, porque estamos hablando de gobernar Internet. ¿Y qué te parece? Él estaba empeñado en que hiciese algo por la fundación. ¿Qué te parece si nos dedicamos a esto? Y a raíz de eso, bueno, vamos a enterarnos, porque de verdad no sabíamos lo que era eso, vamos a enterarnos. Y entonces Javier planteó un grupo, estaba Miguel, acuérdate, una especie de grupo de, digamos, de expertos en que nos pusimos a hacer un libro. Básicamente fuera la labor fundamental. Yo creo que estaba en Ana, en el reparto. Lo curioso es que desde un principio, y como nos aprendimos un poco la lección, era claramente un grupo muy stakeholder. Es verdad que las formas de trabajo, es decir, que tenía de alguna forma una filosofía que después era la que en definitiva fue desde ya que aprendiendo, ¿no? Y yo creo que lo lanzamos. La enorme ventaja es que era con una compañía, una fundación de una compañía tan relevante, que las cosas inicialmente fueron muy sencillas. Bueno, el libro dictábamos lo que sea, pero acabado, me acuerdo que presentamos el libro Santander en los encuentros estos de Santander, lo que era la historieta. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el libro, ya sabemos de qué va esto. Yo creo que fue un ejercicio, bueno, hay otra gente que participó, más que interesante, para enterarnos nosotros mismos de qué consistía esto. Y yo no sé si fue él o fui David. Oye, ¿y por qué no creamos un foro nacional? Que entonces no había el GODIR y tal, ¿no? Dijimos, pues vamos a hacerlo. Y entonces reunimos de nuevo en otra mesa, un poco, y sin ningún formalismo, nos constituimos en foro de la gobernanza de Internet en España, ¿no? Es verdad que muy bien apadrinados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que es verdad es que, digamos, conseguimos algunos éxitos inmediatos. A los 3 meses, por ahí una foto que habréis visto circular,
estaba participando en el foro los padres de Internet, Tim Barner y no sé cuánto. En fin, que rápidamente hacíamos unas reuniones que recordáis en Gran Vía, en fin, con una frecuencia enorme, etcétera. Y ese fue el origen, ¿no? Y luego yo, ya por cerrar, 2 o 3 años, un poco de tiempo después, era obvio que no podía quedar esto por, digamos, solo por telefónica, etcétera. Se abrió el foro y se hizo ya el programa de jornadas, etcétera, ya, digamos, con un mecanismo, digamos, más tradicional a como somos foros. Por alusiones, Javier, que actualmente formas parte de la Asociación Española de Fundaciones, pero en aquella época estabas al frente de la Fundación Telefónica. Cuando llegó Jorge y Miguel con esta propuesta, ¿cuál fue tu reacción? ¿Desde el primer momento creías en la necesidad de este foro? Bueno, yo creo que, como ha dicho muy bien Jorge, que lo ha explicado muy bien el origen, desde el primer momento no sé lo que creíamos, o sea, lo que sí pensábamos que había que hacer algo. Y ahora racionalizándolo un poco, y las impresiones y tratando de recuperar parte de los pensamientos que en aquellas conversaciones que tuvimos iniciales, era una situación un poco, o sea, yo me había hecho un pequeño, un pequeño relato de todo esto, como de 3 capítulos. Les voy a decir lo que había pensado en el primer capítulo, al que llamaba regular la utopía. Entonces, ¿qué pasaba? Que Internet estaba ahí avanzando, Internet era todo noticias y todo esperanzas positivas en todo lo que estaba pasando, y era muy cierto. Era un nuevo mundo, era un mundo abierto, era un mundo transparente, era un mundo plano, como decían los gurús de la época sobre Internet. Era un mundo hecho desde la sociedad civil, generoso, porque era aquello de hoy por mí, mañana por ti. La gente participó creando Internet de manera generosa, revolucionaria, mundial, frontera mundial. Entonces se nos escapaba de las manos a cualquiera, a los que teníamos una tradición reguladora, histórica, siempre pensando en el ámbito nacional. De pronto era mundial. ¿Cómo le metes mano a una cosa que es mundial? Era democrático, era limpio, todo era, no tenía costes hundidos, todo era, y realmente, como muy bien dice también en el artículo que habéis, que escribió Jorge, y que habéis repartido también, pues sin duda eran el mejor instrumento que nunca el género humano había inventado para la cooperación, para el desarrollo, para muchísimas cosas. Entonces todo eso estaba ahí. Entonces, incluso pero había que regular algo. Y había que aproximarse. Y se estaba haciendo en Estados Unidos desde ese ámbito de sociedad civil, abierto, colaborativo, todo. Era un mundo distinto, pero el mundo, o sea, lo que no. Y de hecho, yo creo que en la UIT se hacían intentos de ver cómo nos posicionamos aquí, a ver qué hacemos con esto. Nadie lo tenía muy claro, y a todo el mundo le daba un poco de miedo, porque realmente estaba en unas bases distintas de las que siempre nos habíamos movido. Entonces, oye, si hay un IEGF por ahí, ¿cómo no vamos a hacer algo parecido? O sea, era natural que hiciéramos algo. Y la Fundación Telefónica se implicó, como muy bien ha dicho Jorge, pero también éramos conscientes de que la implicación tenía que ser importante, pero también tenía sus límites, porque precisamente por representar, aunque la Fundación no es telefónica, y eso no siempre se cree, pero es así, la Fundación es independiente, pero así todo, Telefónica no tenía, o sea, la administración estaba un poco despistada por todo eso que digo, pero Telefónica también, las operadoras también estaban despistadas con todo eso. Entonces, era importante dar un paso al frente. La Fundación lo dio, pero también teníamos que tener cuidado en, digamos, implicarnos todo lo necesario, pero solo hasta todo lo necesario. Y de hecho, yo creo que con el paso del tiempo, esas reuniones se hacían en la Fundación. La Fundación tratamos siempre de ser muy abiertos y no poner límites a otros operadores, a otros ámbitos. Allí entró todo el mundo, porque tampoco sabíamos muy bien lo que iba a pasar, pero yo también era consciente de que debía llegar un momento en el que tampoco era lo más sano que ese foro siguiese estando en una fundación que es Fundación Telefónica. Y bueno, en el momento que creció más, que también que la Secretaría de Estado entendió más su papel, se implicó, y yo creo que se llegó a una situación de equilibrio bastante
que sí, perdona, un minuto. Una cosa es que no tuviésemos claro lo que era el foro y otra cosa es que la administración, Miguel Pérez Urías, etcétera, no vendrían del propio proceso de ICANN, de construcción, del gobierno técnico de Internet, y había un conocimiento bastante. Lo que no sabíamos era, en este conflicto que en el fondo se planteó entre UIT o gobiernos y tal, lo que no sabíamos era cuál era el papel del foro, cómo se iba a desarrollar eso y cosas de este tipo. Pero lógicamente sí había, curiosamente, una tradición yo creo que muy importante en lo que yo siempre he llamado el gobierno técnico de Internet, ¿no? Y había eso, en fin, que ahí sí éramos relativamente conocedores. Miguel Pérez Urías, de la Asociación de Españoles de Internet, también estabas allí, te han mencionado Javier y Jorge. ¿Qué nos puedes contar de tu perspectiva de esa época? Yo señalaría, bueno, primero gracias a todos y a vosotros por vuestra atención. Yo señalaría 3 hitos que han precedido al Foro de Gobernanza Español, que yo creo que son relevantes, que han ido configurando. El primer hito lo situaría en el año 96, cuando, digamos, hay un colectivo de organizaciones que decidimos romper el monopolio de los nombres de dominio. Entonces se empieza a generar un proceso de discusión y debate y se define una cosa distinta sobre un tema que era el monopolio de los nombres de dominio. Lo queríamos romper y que eso se hiciera de una forma más democrática, etc. Ahí se hace un primer ejercicio, se crea un grupo liderado por John Postel, por David Maher, aquí en España estaba Amadeu Abril, Javier Solá. Entonces, pero es importante este primer punto porque cuando todo estaba listo, cuando ya teníamos todo definido, aparece alguien por ahí, aparece el Departamento de Comercio americano y dice: qué buena idea habéis tenido, esperar que lo vamos a hacer y os vamos a ayudar. Y se crea ICANN, digamos, se nos secuestra, digamos, la idea, se nos roba incluso los servidores donde estamos haciendo las pruebas de bases de datos, y ese es digamos, el primer ejercicio, digamos, de donde la comunidad intenta hacer algo que amenazaba un cierto estatus de poder porque se quería que la ICANN nuestra no estaba en Estados Unidos, la ICANN nuestra era, digamos, tipo ONU, en Suiza, es decir, era distinta. Y ahí el gobierno americano ve que hay 3 principios y se apodera y se genera la ICANN con este principio de hablar de lo que queráis, que yo haga lo que me dé la gana, ¿no? Que es el principio que yo llamo de gobernanza real, pero que es interesante, ¿no? Por lo cual es el primer ejercicio. El segundo hito yo lo situaría en Túnez en 2005, donde digamos, ahí se establece que la ONU, digamos, mantenga estos foros de gobernanza y se creen a nivel mundial. Ahí a nosotros también nos pasó una cosa curiosa. En el año 2005 planteamos el desarrollar una idea que era el Día de Internet, con el apoyo de la administración. La administración luego se retira del proyecto, llegamos a Túnez aprueba la propuesta que llevábamos y curiosamente el ministro de turno se pone la medalla de algo que había dicho que no se tendría que hacer, ¿no? Para que veáis un poco también cómo evoluciona, cómo las circunstancias, a veces el caos genera. Pero se dio digamos, ahí lo que se apalancó fue que Naciones Unidas dijo que el día de las telecomunicaciones ya no se tenía que ser el día de las telecomunicaciones, tenía que ser de la sociedad de la información, y ahí hubo otro cambio y además se dotó a la ONU para que tuviera fondos para desarrollar estos foros de gobernanza con carácter anual. El siguiente hito yo lo centraría en Brasil, 2007, cuando yo quiero ir a ese foro de gobernanza, le pido a Jorge que me ayude a encontrar dinero y Javier Nadal consigue los fondos para que yo vaya al foro de gobernanza de Brasil, en Río de Janeiro, y cuando volvemos de ese foro, volvemos a ver a Javier, Jorge y yo, y dice: oye, esto habría que, tendríamos que dar una vuelta, ¿no? Porque, digamos, estaban debatiendo cosas importantes y había un ambiente que yo creo que esto en cierta medida se está perdiendo, de ilusión, de debate, no sé si es la edad, no sé exactamente lo que es, pero la verdad es que, digamos, los que participamos en aquel foro veníamos súper ilusionados, y a partir de ahí ya no repito lo que han contado Jorge, pero sí que en este proceso, pues yo creo que lo que se constata es que hay algo, un inmaterial, que es lo que representa la red, que nos afecta a todos socialmente, y que hay una forma de organización, que es los foros de gobernanza, que está ayudando a que por lo menos hablemos de ello, sin la obligación de llegar a conclusiones como otros foros o de tomar decisiones. Y aquí lo que creo que hacemos es influir o influenciar. Y yo en la parte histórica ya me callo. Yo creo que lo siguiente, lo más interesante es qué queremos hacer con el foro y hacia dónde lo debemos encaminar.
ahora llegaremos a ese punto, pero antes también quería conocer la opinión de los otros tres ponentes, que a lo mejor no estaban en esa primera jornada o en esos orígenes, pero llevan muchos años vinculados al foro. No sé, quiero empezar, por ti, Ana Moreno, profesora de la UPM. ¿Qué van a hacer desde estos 10 años? ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo hemos conseguido? Bueno, yo creo que es muy interesante tener una excusa, como es el 10º aniversario, para pararte y mirar el foro de gobernanza en Internet en perspectiva. Si cada año tenemos que analizar la agenda del foro de gobernanza y dónde están los asuntos relevantes, siempre sales un poco abatido, porque la tecnología va tan por delante que cualquier reflexión de gobernanza legal, institucional, se queda como congelada. Pero si lo ves en una perspectiva de 10 años, te das cuenta que son procesos en movimiento que tienen sentido, que aportan mucho valor. Jorge me ha empezado diciendo que, bueno, estábamos en las cumbres que se habían abierto a la sociedad de información, no solo tecnología. Yo allí iba con la obra social a Túnez de Ginebra. Entonces, yo estaba preocupada con los temas de brecha digital y con los temas de género y tecnología. Cuando después de las cumbres y con los miles que han comentado Javier, Miguel y Jorge, se crea el foro, yo llego allí y a mí me parecía que aquello era un entorno de teléfonos que solo hablaban de tecnología. Y los servidores y los dominios y tal, ¿no? Y entonces decía, ¿y lo social? ¿No? Y decía, sí, lo social es muy importante, no te preocupes que encontraremos en el libro los capítulos y tal, ¿no? Pero ahí tenemos un momento donde el debate de tecnología y el debate de gobierno de la Internet era tan relevante que parecía que los asuntos sociales pues no iban a tener su espacio. Si tú lo miras 5 años después, pues te das cuenta, 5 años después de aquel 2009, ¿no? Te das cuenta que de repente empiezan a coger mucho peso. Yo estuve, ya a partir de que teníamos los asuntos sociales encima de la mesa, yo estuve muy ligada con lo que fue el origen de niños sociales en Internet, y a mí me parece que desde la perspectiva de cada uno, el foro aporta dos cosas fundamentales. Una es que una vez al año, cuanto menos, porque sí había épocas donde nos reuníamos varias veces al año, actualizas el conocimiento de las otras perspectivas. Yo recuerdo llegar a una reunión con mi tema del ciberbullying, no sé qué, pero ese día el tema principal de la agenda era el IPv6, si describe el IPv6. Yo los senté al lado, como éramos nuestros amigos, decía, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces te decías, ¿cómo puede alguien estar en el foro de gobernanza de Internet y no saber lo que es el IPv6? Pues yo era pesado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo, cada año tienes la excusa de poner los grandes asuntos que están ocurriendo, que va tan deprisa, que es imposible cada uno realmente seguirlos. Y eso enriquece muchísimo la perspectiva multiconocimiento, ¿no? Multidisciplinar. Y luego, como decía Miguel, pues en el fondo va marcando agenda, ¿no? Yo creo que la agenda tecnológica nos arrasa. O sea, yo recuerdo el desánimo que nos entró cuando después de no sé cuántos años, viendo cómo proteger a los niños de menos de 12 años para su aprendizaje en las tecnologías en un entorno cuidadoso, que en aquellos entonces decíamos que el ordenador en el salón para que no lo hicieran solos, viene el smartphone y en 6 meses cambia la agenda. O sea, todo lo que hemos hecho no sirve para nada. Llevan el ordenador en el bolsillo, 20 en el bolsillo, y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ese ahora y qué, que ese año te refleja, lo ves 3 años después y se ha puesto en marcha con una respuesta institucional de protocolos para los colegios, de servicio de casos, que va a otro ritmo, tiene un proceso distinto, pero que creo que el foro, y desde luego desde que se lideró desde la administración, claramente, tiene ese papel de ir dando las respuestas al que tengamos la sensación de que un poco de retraso. Entonces me parece un foro que aporta mucho valor, aunque a veces nos desanimemos muy bien y no sepamos muy bien cada año para qué. Desde la administración tenemos aquí al subdirector general de Servicios de la Sociedad de la Información, Rafael Pérez Galindo. Rafael, por tu parte, ¿qué balance haces de estos 10 años? Sí, muchas gracias. Yo lo primero que quería decir es el agradecimiento más intenso que se puede dar desde la administración a Jorge Pérez por todos estos años en los que ha liderado el foro de gobernanza de Internet, que como sabréis es un foro que es referente a nivel mundial desde 2008 para todos los NRIs, todas las iniciativas nacionales y regionales que hay en el planeta, es decir, las innovaciones y los temas que se tratan en el foro de gobernanza español
constituyen una referencia para todos los escenarios que se han ido montando durante todos estos años atrás, y es justo reconocer esta labor que estaba realizando el profesor Jorge Pérez. Dicho lo cual, yo soy representante de España en el Comité Asesor Gubernamental de ICANN desde 2012, y desde hace 3 años soy miembro del grupo multi-stakeholder del IGF, del MAP, y he podido contemplar los cambios que se han desarrollado en este mundo de la gobernanza de Internet desde más o menos 2009. No estuve, evidentemente, en la constitución de ICANN, ni en lo que estaba comentando antes, ni en la excepción del IGF español en sus primeros tiempos, pero sí que puedo añadir un hito a los que ya ha comentado Miguel, y es la transición a IANA. Se comenzó, como sabéis, en 2014 y se realizó definitivamente en 2016, y es un hito que realmente ha supuesto un cambio brutal en lo que es las relaciones políticas en el tema de la gobernanza de Internet. Yo también querría, aparte de lo que es la creación de ICANN en 1998, que sabéis que ha celebrado su 20º aniversario ahora en Barcelona, donde hemos tenido una participación también muy activa, querría ir un poco, dejar un poco de lado el tema de ICANN por ahora, lo puedo decir en la siguiente intervención, pero centrarme en por qué surgió el IGF, qué pasó en la agenda de Túnez en 2005 y realmente cuál es la configuración de las estructuras de gobernanza de Internet que surgieron de Túnez. Realmente hay que tener en cuenta que, como dice Ana, los temas de gobernanza de Internet a principios del siglo eran mucho más técnicos y se están convirtiendo cada vez en mucho más políticos, mucho más sociales. En aquel momento, fundamentalmente, el debate era sobre la gestión de los recursos críticos de Internet, el direccionamiento IP, los números de dominio, los números del protocolo BGP. Y realmente la lucha era ICANN versus ITU, política estadounidense contra política de países marginados, países BRICS, etc. ¿Cuál es el compromiso al que se llegó en Túnez en 2005? Pues un compromiso que se refleja en las intervenciones que habéis oído anteriormente. Algo muy confuso porque en vez de dar la cumbre por terminada sin ningún tipo de acuerdo, se decidió llegar a esta especie de artilugio jurídico que es la agenda de Túnez, donde realmente se hablan de muchas cosas a la vez y no se explica ninguna de ellas. Por eso surge el IGF y surge la Enhanced Cooperation, que sabéis que es la cooperación reforzada entre Estados, como intento de las Naciones Unidas para intentar limitar el control de Estados Unidos sobre los recursos críticos de Internet. La agenda en sí misma es bastante contradictoria y a día de hoy siguen corriendo ríos de tinta sobre qué significa Enhanced Cooperation, cuál es el papel de los Estados, cuál es el papel de los diferentes agentes interesados, porque se habla de los respective roles, cuáles son los respective roles. Bueno, cada uno lo interpreta a su manera y hasta ahora, de hecho, la prueba más tangible de esto lo tenemos en que la Comisión de Ciencia y Tecnología de UNDESA tiene un grupo de trabajo para delimitar, dilucidar, aclarar qué significa Enhanced Cooperation. Han estado trabajando durante 4 años y han cerrado el grupo de trabajo en enero sin ninguna conclusión. Entonces, lo digo porque cuando nuestros pioneros nos dicen que realmente montaron el foro o fueron a Túnez sin saber muy bien de qué iba todo esto, quién estaba involucrado, qué realmente había que hacer y qué no había que hacer, es normal que tuviesen ese tipo de dudas, teniendo en cuenta que han pasado 13 años y siguen sin resolverse. Entonces, sobre el IGF global, sigue habiendo mucho debate, evidentemente, sobre cuál es el verdadero rol del IGF global. También hay otro grupo de la CSTD, de UNDESA, para mejorar el IGF, fundamentalmente, cuáles son los resultados que debe tener el IGF, cómo se puede mejorar su financiación, cómo realmente debe ser el equilibrio de poderes entre el sector privado, sociedad civil, gobiernos, comités técnicos, etc. Todas estas recomendaciones poco a poco se van implementando, pero realmente sabéis que el IGF ha sido renovado en su mandato por 10 años, en 2015, pero cada año es verdad que se hace más difícil explicar y saber en qué dirección va el IGF. Después de 12 IGFs, después de que ICANN ya no depende de Estados Unidos, cada vez es más difícil encontrar estructuras en el IGF que realmente puedan, digamos, soportar los resultados
qué tangibilidad tienen que tener esos resultados, cuáles son sus implicaciones. Con lo cual, el debate sigue abierto, ¿sabes? Luego surgen iniciativas de gobernanza de Internet cada 3-4 años, como por ejemplo la de Net Mundial. Se sacan documentos muy bonitos diciendo cómo tiene que ser todo. Ahora tenemos la iniciativa de Guterres, otra vez de Naciones Unidas, un nuevo grupo de debate para ver con expertos de todo tipo, para ver a dónde podemos llegar, a ver en qué queda eso también. Todo esto sigue estando muy abierto, como se decía antes, sigue siendo cada vez más político, cada vez menos técnico, y realmente se necesita dar una vuelta a todo esto para ver hasta dónde queremos llegar, fundamentalmente para evitar lo más importante, en mi opinión, es evitar la fragmentación de Internet. Eso sí que sería un fracaso colectivo de todos estos años de debates y de quién hace las cosas y quién no las hace. A mí me ha sorprendido y me ha provocado mucho temor ver que alguien como Rick Smith, el ex CEO de Google, ya ha vaticinado que para 2028 tendremos 2 Internet, seguro. Entonces, creo que es una reflexión interesante que empezar a hacer, ya quiero ver. Gracias. Que ahora hablar el director de Public Policy Internet de Telefónica, Christoph Steck. Christoph, hemos oído muchas opiniones en esta mesa. ¿Cuál es la tuya sobre estos 10 años del foro y hacia dónde vamos? Y abriendo ya un poco ese debate hacia el futuro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo no estuve en el IGF desde el comienzo. Llegué a España en 2008 y creo que en 2009 estuve la primera vez en el IGF. Y lo mismo pasó a nivel global. Estuve en el primer IGF global en 2009 también. Y yo me acuerdo perfectamente que la dinámica, que el ambiente del dinamismo realmente era fascinante, ¿no? Teníamos un factor multi-stakeholder, como se dice tan fácil, que significaba que los debates eran muy animados, pero al mismo tiempo con mucho respeto. Y yo creo que en esos tiempos realmente existía a lo mejor un tipo de euforia del comienzo, ¿no? Una belleza realmente de esperanza, cómo podíamos llevar una gobernanza distinta, más abierta a esto que se llama Internet. Y yo creo que tenía mucho sentido, porque el Internet sigue siendo, el mundo digital sigue siendo un mundo que no sabemos regular, no sabemos gobernar bien. Es cierto lo que dice Rafa, y yo estoy de acuerdo con mucho, pero también hay que decir que la política internacional tampoco nos da resultados buenos para gobernar el ámbito digital. Los gobiernos tienen opiniones tan diversas sobre muchos aspectos fundamentales que no vamos a llegar a una conclusión más allá de lo que de la elección que se tomó ya en 2004 en Túnez, ¿no? Que es básicamente que no tenemos un acuerdo, un consenso global. Diciendo esto, el Internet sigue funcionando y funciona bastante razonablemente bien ahora. Hay que distinguir qué queremos decir con gobernanza de Internet. Obviamente en la capa tecnológica, en la capa de la red, en la capa de realmente que es la base técnica de Internet, creo que los procesos funcionan razonablemente bien. Existen foros, si esos son multi-stakeholder o no, dejo aquí, pero como el IETF, Internet Engineering Task Force, que efectivamente hace los estándares de hoy para que el Internet funcione, que las páginas web se abren y que el protocolo IP sigue evolucionando con el desarrollo. Lo que ha complicado la vida bastante es que encima de esta base tecnológica hemos montado una capa social, una capa económica, una capa comercial. Y esto es obviamente el territorio de los gobiernos, ¿no? De Rafa, y ahí los gobiernos piensan, y con todo el derecho del mundo y con todo, y tienen razón, que esto es lo que hace un gobierno, ¿no? Intentar gobernar y regular esta capa de actividad económica social. Y yo creo que esto ha generado una cierta tensión entre lo que es la gobernanza tradicional de Internet y lo que hace un gobierno, que es administrar y gobernar.
y no tenemos solución para ello. Lo que ha realmente hecho todo más complejo todavía es esta falta de una idea común, creo, sobre qué significa realmente la libertad de expresión, por ejemplo, en un mundo digital, qué regulación queremos para una capa de servicios que es cada vez más concentrada y todo esto, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos visiones muy diferentes y distintas entre los gobiernos y también los stakeholders. Entonces esto creo que ha generado una cierta fatigue casi de la gobernanza, porque siempre es lo mismo, ¿por qué no logramos un consenso entre todos y vamos adelante? Y a lo mejor esto es justo que nunca vamos a lograr, a lo mejor esto es justo que nunca vamos a conseguir un consenso entre todos, porque es un mundo, el mundo digital es ya tan complejo como el mundo real, donde tampoco hay consensos entre todos, hay acuerdos y hay compromisos, y hay ámbitos en que las cosas van más rápido o a veces van más lento, y creo que esto es justo el mundo complicado en que vivimos, ¿no? Diciendo esto, yo creo que también es obvio que muchos temas ya se han ido de las manos de los procesos tradicionales de la gobernanza, ¿no? Es obvio que acceso a un mercado, por ejemplo, se va a gobernar en un ámbito de acuerdos de comercio libre, por ejemplo, y no en un foro de gobernanza. Lo mismo se podría decir sobre otros temas, como por ejemplo la seguridad, donde creo que existen muchos ámbitos en que los gobiernos y también algunos stakeholders están involucrados en asegurar que tengamos seguridad, ¿no? Entonces yo creo que mucho que a veces aparece en los foros de gobernanza de Internet, al final, si miramos a soluciones, se tiene que hacer de otra manera en otros procesos fuera del foro. Pero los foros siguen siendo, y con esto termino, para mí un espacio interesante realmente de interactuación entre gente diversa, con ideas diversas. Os puedo decir de experiencia personal que los mejores debates que he visto en mi vida sobre net neutrality y otros temas pasaron en los foros de gobernanza de Internet, no pasaron en un parlamento, no pasaron en ningún otro foro, y teníamos muchos, la verdad. Los mejores teníamos en los foros de gobernanza de Internet, y los debates que yo tenía hace ya casi 10 años eran ya tan profundas como cualquier otro proceso después. Entonces yo creo que los foros siguen siendo casi como no sé cómo decirlo en español, la verdad, pero casi como early warning mechanisms, ¿no? O sea, algo que realmente está en la vanguardia de lo que está pasando, para en un ambiente abierto entre todos, sin ninguna agenda en el sentido de que tenemos que lograr un comuniqué al final, un acuerdo entre todos, podemos sentarnos y discutir qué significa todo esto para nuestra sociedad, nuestras economías y las personas. Y creo que sigue siendo un papel importante para un foro de Internet de tocar esos temas y hablar de hoy de la inteligencia artificial, de blockchain, de todo esto que está pasando, como lo acabamos de hacer en los últimos 2 días. Esto coincide un poco con esta opinión sobre el papel de los foros que debe jugar, que ha planteado Christoph. Yo, si quieres, puedo retomar la idea de Christoph, porque reflexionando sobre el futuro del foro, pensaba pues, que justo ese enfoque de reflexión abierta, más humanista, de qué viene y cómo vamos a afrontar lo que viene, es muy importante. La idea se me consolidó, justo la semana pasada estaba en Boston, os lo comentaba antes en el café, y oí a Javier de Felipe, que es un investigador español que ha dirigido el gran proyecto de Obama de Cerebro. Nos dijo que él últimamente solo se dedica o prioritariamente se dedica a participar en un foro de 25 expertos investigadores multidisciplinares para establecer los mental human rights, o sea, cuáles son los derechos humanos del cerebro, y que seguramente, a pesar de la diversidad del foro, nos faltan filósofos, antropólogos, sociólogos, politólogos con mayúscula, porque creo que por ahí tiene un papel que jugar el foro que creo que no está jugando nadie más, y que me parece imprescindible esa visión ética humanista que anticipa las cosas sin el sesgo que cada organización, con toda la legitimidad, nos impone, ¿no? Entonces, me ha gustado como has dicho, early awareness, ¿no? Pues,
totalmente alineada. Javier, ¿queréis aportar algo? Sí, y yo estoy de acuerdo. Bueno, primero, yo a partir de en esta materia de qué hace el foro o qué debe hacer, soy un outsider, no estoy ahí participando, pero entonces más bien como observador exterior. Decía Rafael que el foro es más político de lo esperado, entiendo. Las otras intervenciones, Cristóbal también, al contrario, ha dicho, de esa parte social, y Ana también, incluso es conveniente que sea mayor. Yo creo que es conveniente que sea mayor, y además yo he hecho en falta una reflexión que no sé si es del foro, pero que alguien debe hacer y nadie está haciendo. Por lo menos yo siento, o por lo menos yo en los ámbitos en los que me muevo, no me entero si se está hablando de eso, pero voy a hacer una comparación con la revolución industrial anterior. Cuando la revolución industrial anterior generó, ya en el siglo XIX y en el XX, generó una serie de infraestructuras muy grandes que tenían una economía de escala muy difícil de que tuviese competencia. Entonces aparecían los ferrocarriles, las grandes instalaciones eléctricas, las grandes instalaciones de telefonía, y todo eso generó una reflexión interna profunda en el mundo de la economía y en la política, que definió el monopolio natural como algo que había aparecido allí y que definió políticamente cómo abordar el monopolio natural. Y si incluso pues, en países como Estados Unidos, donde siempre ha estado en contra de la actividad económica del gobierno, no fueron favorables a crear monopolios estatales, sí el resto del mundo y Europa en particular, pero así todo en Estados Unidos pues definieron modelos por los cuales la administración, el gobierno, tenía una forma de intervenir sobre los monopolios naturales para que la renta del monopolista se distribuyese por servicios que llegasen a toda la población. Entonces, hubo todo un debate y una generación de políticas profundas que han llegado hasta nuestros tiempos, hasta que en realidad, digamos, el aparato creador de Internet tuvo como enemigo principal cargarse el monopolio, diciendo que ya no queda, que todos estamos de acuerdo en que el monopolio pues no es la mejor manera de existir, pero el monopolio internacionalmente, por ejemplo, funcionaba con acuerdos de tasas contables cuando se pagaban unos países a otros, y eso fue definido por los mismos países que luego defendían el Internet, que me parecía muy bien, pero en lugar de ser, eran acuerdos internacionales que se hacían en el seno de la OIT y fueron definidos como el cártel. Entonces, bueno, quiero decir, hubo realmente una actividad política en contra de esa situación que llevó a Internet, que me parece estupendo. Pero Internet, también con ese procedimiento, después de 45 años desde que se inventó el microprocesador, han pasado muchos años, nadie se ha planteado cuál es el modelo económico de fondo que provoca Internet. Internet también provoca monopolios, con la única diferencia de que no son nacionales, son mundiales. Y nadie sabe, alguien se plantea en el IGF saber la base económica, interpretar cómo se gana dinero en los grandes operadores del mundo de Internet. ¿Cuál es el modelo? Es la opacidad, es el mundo de las tinieblas. ¿Alguien se está planteando aclarar eso? A mí me parece eso fundamentalísimo, con lo cual yo no sé si es del IGF, pero si es del IGF no es que tenga mucha política, es que tiene que tener muchísima más y mucho más, y tenemos que entender eso. No se sabe dónde se gana el dinero, los países no saben qué impuestos imponer, porque no saben cómo se gana. O sea, lo de Cambridge Analytics nos ha hecho caer del guindo. Anda, pues estos están ganando. ¿Y dónde está el valor? ¿Alguien sabe dónde está el valor? A lo mejor hay que regular los algoritmos. ¿Alguien habla de eso? No lo sé. Yo no estoy en el jefe, pero me gustaría, vosotros que estáis por ahí, saber si de esto se habla. Miguel, hemos comentado antes de entrar aquí también sobre los temas que se tratan, ¿no? Sí, yo mi reflexión es un poco sobre el futuro del IGF. Si yo me preguntara ahora mismo si es interesante el IGF, mi respuesta sería sí. Creo que me la hacemos. ¿Lo hacemos todo bien? Pues yo diría, bueno, hay cosas que creo que sí y otras cosas que no. Yo creo que fundamentalmente que buscamos intentar influir, es decir, tratar en local, pensando en global, pero intentando influir, con lo cual, digamos, en lo que creo que estamos
no lo estamos haciendo bien es en permear este debate más allá de los que estamos en él, ¿no? Que es la parte del punto de encuentro, de reunión, pero digamos no permeamos. ¿Cuáles son las razones por las que no permeamos? Bueno, pues puede haber muchas, puede haber temas de comunicación, puede haber temas de a lo mejor definir el foco, no lo sé, y también comparto, como ha dicho Javier, que muchas veces queremos ser muy correctos con todo el mundo, y a veces hay que tocar temas que a lo mejor digamos, generan debates y no siempre en el sentido que comentábamos antes, pues que Google había hablado del tema de fiscalización porque ahora le afecta a él y precisamente si el debate fuera sobre fiscalización, la posición de la parte de usuarios sería totalmente contraria a lo de fiscalización, como puede haber de otros temas. Por lo tanto, quizá los IGFs se han ido concentrando en temas, digamos, en los que tú tienes muy poca capacidad de influencia, y cada vez, te contaba un poco la historia hacia atrás, que tocas un tema que tiene un impacto real sobre la economía o sobre, pues entonces casi mejor esto, pues no habléis de esto porque total, para qué, si aquí no se van a tomar decisiones y mejor lo hablamos en otros sitios, ¿no? Yo creo que el IGF no debería renunciar a aquellos temas que considere que son relevantes, y uno de ellos, sin ninguna duda, es el modelo económico, es decir, el problema desde la gran concentración de los que hay mecanismos. Es decir, nosotros llevamos de toda la vida diciendo, oiga, en las telecomunicaciones se resolvió con la interconexión, interconecte usted las redes sociales, ya verá que pronto se rompen los monopolios, pero claro, eso no interesa. Es decir, hay muchos temas que pueden ser súper interesantes y que deberíamos de intentar recuperar. Por lo tanto, yo creo que el ejercicio para mí es interesante, es decir, bueno, yo creo que cada año hacemos muy bien la definición de los programas, de los contenidos, pero nos falta permear, llegar, no sé si, y tocar también temas que generen un poco de malestar entre los agentes sociales. Yo creo que nuestra responsabilidad también es plantearlos y debatirlos desde las diferentes posiciones, porque al final tampoco queremos llegar a ninguna conclusión, pero por lo menos sí exponer las diferentes participaciones. Por lo tanto, yo creo que debemos de hacer esta reflexión a futuro sobre qué cosas podríamos hacer y también los focos, es decir, bueno, lo debatimos cada vez que nos planteamos las nuevas reuniones, oye, ¿a quién nos gustaría que viniera aquí? ¿A los políticos, los empresarios? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no los atraemos? Es decir, ahí tenemos un problema que llevamos ya tiempo sin darle una respuesta porque al final no lo resolvemos. Jorge Rafael, desde la Administración Pública, ¿cómo veis estas propuestas? ¿Hacia dónde debe ir el foro? ¿Cuál es vuestra opinión? Un poco de pesimismo en vuestro mensaje en ambos casos, ¿no? En nuestra opinión, a lo mejor es que antes no me he expresado suficientemente bien, el papel de los IGFs es fundamental. Lo único que trataba de transmitir es que precisamente en esta labor de refuerzo del papel de los IGFs, el IGF global y los IGFs regionales y nacionales, se debe reflexionar sobre cómo mejorar su funcionamiento precisamente para garantizar que cumplen una función que se venía comentando, que Christoph decía, de ser el elemento aglutinador para los debates del estilo que estén y del tipo que estén y del tema que sea. Es decir, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. Habrá veces que la administración pública no se vea muy favorecida por los debates, otras veces serán otros, pero lo importante es que cumpla su función, que para eso se creó en 2005, de ser realmente el ágora donde todos podemos seguir hablando de todo aquello que nos preocupa en el tema correcto de Internet. Y por eso decía que en 2003-2005 los temas eran fundamentalmente técnicos y los que llevaban la voz cantante eran ICANN, el IETF que se ha mencionado, etc. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? De las luchas más sociales. Por eso los IGFs tienen que seguir siendo reforzados, tenemos que seguir reforzando su financiación, mejorar su secretariado, en este caso el IGF global, seguir diciéndole a Naciones Unidas y a UNDESA que necesitamos el IGF, que siga permanentemente apoyándolo. No tenemos mucha alternativa. Tenemos que tener en cuenta también que la situación política en cada momento va cambiando. Lo digo, por ejemplo, porque antes hablaba del caso de éxito de la transición allana, pero no es ningún secreto que la administración Trump, para contrarrestar esa medida de la administración Obama, ya está estudiando cómo jurídicamente revertir esa transición. Que vaya a ocurrir o que no vaya a ocurrir,
evidentemente yo no lo sé, pero esa posibilidad existe. Por eso un foro como el IGF tiene que seguir estando ahí para que ocurra la vicisitud que ocurra, seguir siendo un sitio donde todos nos sintamos cómodos para seguir debatiendo todos los temas que nos preocupan. En este sentido, ¿por qué en 2003 no teníamos las leyes y los reglamentos comunitarios que tenemos ahora? Porque eran otras circunstancias. Ahora los gobiernos, ¿cómo estamos influyendo en la gobernanza de Internet, aparte de la participación en los foros, etcétera? Pues en ICANN, a través del GAC, donde los gobiernos aportamos la perspectiva de política pública de todo lo que tenga que ver con los recursos críticos de Internet, que sigo diciendo que a pesar de la transición allana hay un problema ahí latente del que no se suele hablar, que es el de la jurisdicción de ICANN. ICANN es una corporación sin ánimo de lucro con sede en el estado de California a la que se somete, no se somete a la jurisdicción del resto de países. Entonces, eso es un problema que sigue estando ahí. De hecho, ahora en Barcelona se ha cerrado el grupo de trabajo Interconstituency para tratar el tema de la rendición de cuentas de ICANN, y no se ha llegado a un acuerdo sobre el tema de la jurisdicción. O sea que hay temas que siguen ahí y que van a seguir ahí. Por eso ahora mismo nosotros, aparte de eso, que es lo que hacemos a nivel comunitario fundamentalmente, porque regulaciones nacionales en general no tienen mucho recorrido dependiendo del tema, pero bueno, en general, ahora, aparte del famoso Reglamento General de Protección de Datos que siempre se habla, hay muchas más cosas. Tenemos una directiva de seguridad de redes y sistemas que estamos transponiendo, tenemos un reglamento de privacidad en desarrollo, un reglamento regulador de relaciones entre plataformas y comerciantes, un reglamento de geobloqueo, un reglamento de libre flujo de datos que va a suponer la quinta libertad junto a personas, servicios, capitales y mercancías en la Unión Europea. Tenemos reglamentos contra contenido terrorista. Es decir, hay muchísimas iniciativas legislativas, algunas de ellas ya completas, de los últimos años, impulsadas generalmente por la Comisión, que están tratando de abordar muchos de los temas que se debaten en los foros y que a la gente le preocupan. Y yo creo que eso es lo que debemos seguir haciendo. Gracias. No se oye, no se oye. Vamos a ver, el problema de nuestras organizaciones multi-stakeholder, etcétera, es que dependiendo la parte interesada que sea, tiene una visión diferente de él. Yo probablemente lo que estaba transmitiendo en aquel momento era, digamos, un poco la posición de la parte de sociedad civil. Hablando de, digamos, de gente que lleva mucho tiempo en el foro, tuvimos en la reunión de ICANN algunos, por decirlo de una forma, de gente que está muy vinculada a Internet y a la gestión de los recursos críticos desde el principio, pues la verdad es que hay un cierto desánimo en el sentido siguiente, es decir, nadie duda de que, digamos, es interesantísimo como lugar de encuentro todos los años, donde todas las partes, digamos, los grandes actores van, tal, y hay unas mesas, estoy de acuerdo con Christoph, vamos, creo que lo dije también el primer día, yo he aprendido todas las cosas de primera mano en los foros de gobernación, donde el primero, digamos, el intuido, ¿no? Pero hay una realidad, y la realidad es que no hay país que lo quiera en su momento organizar y que el foro sigue debatiéndose entre dónde acaba. O sea, un esfuerzo tan gigantesco como se hace, aunque solo sea de recoger y de digitalizar todas las sesiones que hay, como se hace en la ONU, de transmisión, para que al final acabe en una cosita muy tal, pues genera un cierto, no sé cómo llamar, digamos, de sensación de, hombre, si esto es un congreso, si es un no sé qué, si es un lugar de encuentro, y tenemos muy claro que no es para asesorar, sino es simplemente para intercambiar información, no hay ninguna duda. Esa función, pero no dar un pasito más, pues estamos en generar, por lo menos, a ver, corrígeme, en la parte de sociedad civil, estoy seguro, digo sociedad civil, la academia, en fin, genera sus... Y luego el otro tema que a mí me resulta así más, es que, bueno, ¿qué hacemos con el Foro de Gobernanza Español? El Foro de Gobernanza Español tiene una cosa que es muy extraña por ahí, y es que tiene unos patrocinadores muy raros. Cuando digo muy raros no sé si me explico, ¿no? En el sentido, todo lo contrario, muy interesantes, que para sí somos la envidia del resto de las NRI. Así, esa es la realidad, es decir, que no sé por qué razones se ha consolidado vamos, no sé, pero vamos, quiere decir,
se ha consolidado lo que es una estructura que de alguna forma, sin crecer, sin no sé cuántos, pero que mantiene una especie de llama sobre esto, ¿no? Y además que están dispuestos siempre a seguir, por decirlo de una forma, ¿no? Pero ser conscientes que normalmente los que impulsan estos foros regionales fuera de España no son o entidades medio administraciones de los reguladores o, en fin, jamás, digamos, la suerte que hemos tenido en España de tener nada menos que los players que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que eso a su vez es una limitación. Saber cómo es lógico, es una limitación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, yo como responsable del foro, lo que no voy a generar, como es lógico, a mis patrocinadores, problemas serios dentro de un orden, no sé si me explico. Y tendrían que ser ellos, en definitiva, los que lo generasen, ¿no? Y luego la duda también metafísica es, vamos a ver, están apareciendo múltiples foros donde se analizan las cosas. Es decir, yo puedo ir al Cano, yo puedo ir al AFIDE, yo puedo ir donde se analizan el mismo tipo de cosas, el mismo tipo de cosas. Es verdad que de una manera totalmente diferente, porque es verdad que esto tiene una característica que es clave, que es de verdad el multi-stakeholder, que condiciona muchísimo no es de una parte que pueda ser, pero incluso multi-stakeholder, incluso desde el tipo de profesionales que hay, o sea, más allá que de los propios, digamos, agentes económicos, academia. Digamos que en el fondo es muy diverso desde ese punto de vista, ¿no? Pero claro, tendríamos que querer hacerlo, no sé si me explico. Porque claro, mantener eso y que de verdad pudiesen salir unos debates, unos documentos que son interesantísimos lo que sale, pero de un cierto alcance para poder compartirlos con nuestros NRIs internacionales, exigiría un esfuerzo económico y de trabajo mayor del que estamos haciendo. ¿Sabes? No sé si me explico, ¿no? Y esa es mi duda metafísica, ¿por dónde tirar, no? Podemos mantenernos como hasta ahora, hacemos una jornada anual, podemos pasar a otras fases, que probablemente es lo que yo estaría más esto, y es, en el fondo, proponernos un objetivo, como en su momento fue hacer un libro, después el de 2015, pero ahora basado en la problemática real que preocupa ahora mismo, y es que, en fin, con los habilitadores y fundamentalmente inteligencia artificial, cuál es la perspectiva multi-stakeholder, de todo un poco esto, pero necesitamos proponernos un objetivo, creo yo, un poco más de la propia sobrevivir del foro. No sé si me explico, porque si no, pues nada, hacemos la jornada y ya está. Entonces, esa es mi opinión, ¿eh? Nos estamos quedando sin tiempo, quedan 5 minutos para las 2. No sé, bueno, Christoph, una segunda intervención por si quieres hablar un poco desde el futuro y vamos cerrando ya la mesa. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay dos grandes bloques aquí. Uno es el qué debería ser el foro de gobernanza y el otro es cómo, ¿no? Son dos cosas. El qué creo que hemos tocado y no voy a entrar mucho más, pero todos los temas de un Internet cada vez más propietario, cada vez más concentrado, basado en los móviles, en los smartphones, basado en apps y no en páginas web. Es un Internet totalmente distinto del Internet de los años 90 y mucha gente no se entera todavía porque existe esta idea de Internet abierto. No es abierto, es nada abierto, ¿vale? Es muy cerrado el día de hoy, salvo la capa, como acabo de decir, de estándares técnicos que sigue siendo, bueno, vamos a ver, más abierto en su gobernanza y Internet de tecnología. Ahora, claro, algoritmos. Telefónica hoy publicó principios para usar y desarrollar algoritmos y inteligencia artificial. 5 principios: justicia, transparencia, explicación, privacidad, seguridad, centrado en las personas, etcétera, etcétera. Estos son los debates que deberían pasar en un foro de ese estilo. Estos son los principios adecuados, no lo sabemos, lo hemos hecho junto con algunos stakeholders, pero obviamente como el mundo va tan rápido no nos da tiempo de ver todo esto siempre una vez al año en un foro de internet para presentar una iniciativa. Esa iniciativa comenzó hace 2 meses y ya está cerrada. Entonces aquí la velocidad es inmensa, ¿no? Son solo ejemplos.
Y obviamente en todo esto tenemos que decir que los intereses particulares han crecido mucho en el foro de gobernanza de Internet también. Es que no vamos a ser honestos, que obviamente el Internet ya es el mercado más grande del mundo, con las empresas más poderosas del mundo, empresas que nunca hemos visto en la historia de la humanidad de este tamaño. Claro que obviamente hay intereses comerciales, hay intereses estratégicos de países, y esto hace que este espíritu inicial un poquito hippie, ¿no? De nos reunimos todos, hablamos de todo y al final nos llevamos todos muy bien. Y claro, ya creo que acabó un poquito, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso también. Entonces, el cómo, y el cómo, y eso es a lo mejor lo que yo he aprendido más que nada en esos procesos, es el cómo es muy importante. Es que no solamente es el qué, es el cómo que es realmente importante. ¿Cómo hacemos las cosas? Yo creo que los gobiernos de hoy son conscientes que no pueden regular como hace 10, 15 años las tecnologías emergentes y nuevas. No pueden, es que van demasiado lentos, no tienen la expertise. Pueden hacer cosas, sí, pero tienen que hacerlo junto con muchos otros actores, ¿no? Lo que pasa es que las foros de gobernanza tienen un problema un poquito de comunicación también, ¿no? Es que no explican muy bien qué pasa ahí. Si no se va, no se entiende qué pasa en el foro de gobernanza. El foro de gobernanza en España no tiene nada que ver con el foro de gobernanza global y a lo mejor tampoco mucho con el Eurodic, ¿no? Y esto yo aprendí en 2010 cuando teníamos el foro, el Eurodic aquí en España, ojo, 2010, y de repente podría ser una dinámica bastante distinta. ¿Qué podría ser la solución? Bueno, por ejemplo, que hace justo el Eurodic, messages, ¿no? Los mensajes de cada foro, resumido. Claro, alguien tiene que tomar la decisión qué mensajes tenemos y qué es el mensaje, pero creo que esto ayudaría más que nada para entender la variedad y la riqueza de los debates que existen en estos foros, ¿no? Porque nadie va al final leer los 300 resúmenes, muchos mal hechos, de los talleres que existían en el foro, ¿no? Entonces, hay que trabajar en ello. Para eso necesitamos más cuerpo, me explico. Los foros son todos muy pequeños si miramos a la gente que realmente lo llevan, y aquí muchas gracias a Jorge, a Zoraida, a otros que realmente dejan que este foro aquí va adelante, porque al final alguien tiene que trabajar en ello. Lo mismo pasa en el foro global. El secretariado del foro global son 3 personas. Si miramos lo que gastan los gobiernos de los estados en instituciones como la OCDE o otros, que tienen algo como 400 personas en París trabajando todo el día, 24 horas en temas, es obvio que lo que gastamos en la gobernanza de Internet es un fracaso, es mínimo, es un promil de esto, ¿vale? Entonces yo creo que aquí también un poquito, bueno, tenemos que cambiar esto o nunca vamos a tener algo que sea más que un foro una vez al año, una conferencia muy interesante, donde se establecen contactos y ideas comunes, pero después todo el mundo se va al suyo y se queda ahí, ¿no? Y última cosa, y con eso termino, el nombre. Foro de la gobernanza de Internet me suena ya muy antiguo, y a lo mejor es el momento de pensar en un nombre distinto. Creo que ya no hablamos de Internet, ya hablamos del mundo digital, ya hablamos de algo que impacta a toda la sociedad, porque los temas digitales impactan a todos, ya. Entonces yo creo que inteligencia artificial es Internet, blockchain es Internet, es que no sé, es que yo creo que no. Creo que tenemos que ya pensar en a lo mejor otro nombre para realmente también dar a terceros la idea que esto es relevante. Es que si yo voy a BMW y les digo, oye, ¿por qué no vas al foro de Internet? Dicen, porque esto es vuestro trabajo, Internet y lo de Google, ¿no? Si digo, oye, pero hablamos de inteligencia artificial y de algoritmos, sí, eso sí me interesa, pero eso no es Internet, eso es tecnología. Pues muchos retos por delante los que tiene el foro. Tenemos, si queréis añadir alguna cosa breve, y si no vamos dando paso al cierre. Ana. No, yo solo terminar por donde empezó Rafael, y es que realmente el papel de Jorge para lidiar con todos estos equilibrios, la visión estratégica, el cómo ha ido eligiendo los asuntos relevantes, no es un asunto cualquiera. Es decir, esto realmente tiene una componente, esto llamamos los de organización, un liderazgo claro, con un capital de confianza espectacular,
Y bueno, en ese sentido no sé lo que haremos, pero estando Jorge, tú ya nos lo dirás. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Simplemente yo, muchas gracias a todos. Desde luego, ya sé que sois todos, ya hay sentado a la mesa buenos amigos, como veis, moderador, y nada, que agradecido. Gracias. Gracias a todos por asistir. También mencionar a Ana Olmos, que tenía que estar en esta mesa y no ha podido asistir por unos motivos personales muy positivos. Y gracias a los ponentes por este interesante debate. Nos hemos quedado muchos temas, muchos puntos de vista por tratar. Pero bueno, esperemos vernos el año que viene o dentro de 10 años aquí para volver a repasar el foro de la gobernanza en Internet o como se llame. Muchas gracias a todos. Bueno, no nos vamos porque nos queda, según el programa, un último punto, que es la clausura. Entonces, simplemente, como tengo que clausurar yo y ya estoy en la mesa y estas cosas, pues si os parece, digamos, hacemos votos por vernos, no sé si con este nombre, no sé con qué tipo de trabajos en medio, no sé cómo lo discutiremos próximamente os convocaremos para ver esto. Y nada, felicitarnos porque 10 años de este tipo de cosas no son fáciles en este mundo, ¿no? Por lo cual, pues muchísimas gracias a todos y repito, hasta lo que venga nuevo. Muchas gracias.